Bienvenidos a la década de 1960, la década del Muscle Car Original. Estos son las 10 máquinas musculosas que realmente marcaron esta época. Antes de comenzar, no olvides de suscribirte al canal para no perderte nuestros futuros videos acerca de los autos. Comencemos. 1962 Pontiac Catalina Super Duty. Para ser claros, los Pontiac Catalina y Grand Prix de tamaño completo de 1962 no estaban pensados como muscle cars de los 60, porque el término ni siquiera existía todavía. Como precursores del muscle car, los autos grandes con motores potentes jugaron un papel importante en las carreras, con Ford Galaxy, Chevy Impala y Chrysler 300 dominando los óvalos y los track strips. Pontiac también estaba en la pelea y dominó el automovilismo antes de la prohibición de la AMA sobre las carreras en 1963. Sin embargo, Pontiac ya había preparado el terreno para la revolución muscle car con su espectacular serie de motores Super Duty. El Super Duty Pontiac 421 pulgadas cúbicas tenía una potencia declarada de 405 caballos. Y los construidos después de marzo de 1962 recibieron válvulas más grandes y un múltiple de admisión de mayor flujo para aún más rendimiento. Para hacer que estos Fossas fueran todavía más rápidos, Pontiac puso a algunos Catalina y Grand Prix en un programa especial de baja de peso que incluía paneles de carrocería y cofre de aluminio. En ese momento, el molde quedó hecho, un motor potente en un auto más ligero simplemente era más divertido. Se construyeron menos de 200 Pontiac 421 Super Duty, pero fueron el aviso previo de la avalancha de muscle cars que se venía, una oleada que sería liderada por Pontiac. 1963 Plymouth Savoy Max Watch. Mientras General Motors todavía construía principalmente autos grandes, Chrysler ya había migrado a una carrocería intermedia a partir de 1962. El cambio de producción a último momento hacia un auto más pequeño puso a Chrysler en aprietos. Los diseños reducidos de los autos grandes de Dodge Laxner, montados ahora en una plataforma más chica, se veían caricaturescos y fuera de lugar. Aún así, Chrysler reaccionó rápido para rediseñar su gama intermedia de chasis B para 1963, y Plymouth fue la más beneficiada en estilo gracias a Howard Angle al frente del departamento de diseño. Los ingenieros en Auburn Hills se pusieron a trabajar en el motor Big Block Max Wedge, con un equipo liderado por Tom Hoover. El resultado fue el 413 pulgadas cúbicas Max Wedge Big Block de Chrysler, presentado en 1962 como Super Stock 413 en los Plymouth y Ramcharger 413 en los Dodge. Estos fueron los primeros muscle cars de los 60. Para 1963, el Max Wedge creció a 426 pulgadas cúbicas, con una potencia fijada en 425 caballos. Combinados con la primera transmisión automática de 3 velocidades de la industria, los Vivaris ligeros con motor 426 Max Wedge eran prácticamente invencibles en la pista. Las ventas de los intermedios Plymouth Vivari aumentaron un 44% en 1963 respecto a 1962 gracias al diseño más limpio de Engel. Se construyeron alrededor de 250 Plymouth Max Wedge en 1963, lo que los hace muy raros. Sin embargo, los Max Wedge estaban prácticamente vetados para el público general. En una ironía del destino, los Max Wedge de 1962-1963 de Chrysler fueron los primeros intermedios con motores grandes, los primeros autos en cumplir estrictamente la receta del muscle car. 1964 Ford Fairlane Thunderbolt. En 1963, las fábricas todavía confiaban en autos de tamaño completo para ganar en NASCAR y en el drag strip. Para Ford, eso significaba usar el grande Galaxie 500. Eran rápidos con el nuevo Big Block FE 427 pulgadas cúbicas, pero no lo suficientemente rápidos. Lo que Ford necesitaba para entrar de lleno al juego de los muscle cars de los 60 era algo más pequeño y ligero, y eso llegó en forma del Ford Fairlane Thunderbolt de 1964. Los Thunderbolt estaban basados en la nueva plataforma intermedia Fairlane que debutó en 1962. Usaban el FE 427 de alto rendimiento, que producía 425 caballos a 6.000 revoluciones por minuto. Ford produjo apenas 100 Fairlane Thunderbolt en 1964,
el único año de producción, con 49 unidades de caja manual de 4 velocidades y 51 automáticos. Aunque fueron declarados ilegales para NASCAR, ganaron el campeonato Super Stock de NHRA en 1964. NASCAR cambiaría de rumbo en 1965, prohibiendo el Hemi de Chrysler y entregando la victoria en los Stock Cars a Ford. Además de ofrecer el poderoso 427 FE en un Fairlane intermedio, el ligero Thunderbolt fue más allá, reemplazó cofre, puertas, guardabarros y parachoques de acero por piezas de fibra de vidrio, mientras que el vidrio lateral y trasero se cambió por plexiglas. 1965 Pontiac Guanajuato Tri-Power. El año decisivo para los muscle cars de los 60 llegó en 1964 con el paquete Guanajuato en el modelo intermedio Le Mans de Pontiac. Diseñado para burlar la postura oficial de GM de alejarse de las carreras y del alto rendimiento, la decisión de Pontiac de exceder el límite corporativo de cilindrada de 330 pulgadas cúbicas para autos medianos fue audaz y podría haber salido muy mal si no hubiese sido por el éxito de ventas absoluto del modelo y un fallo interno de GM sobre esa prohibición de cilindrada a favor de Pontiac. ONC Motor Trans se deshizo en elogios con el Guanajuato de 1968, su defensa en dura impresionó lo suficiente para nombrarlo coche del año. Los Outrunners siempre han gravitado más hacia el legendario sistema Tri-Power de triple carburador del Guanajuato, que alcanzó su punto máximo en 1965 y dejó de ofrecerse después de 1967. El año 1965 fue uno de refinamiento para el Guanajuato, ganó mejores frenos, amortiguadores reforzados, una barra estabilizadora más robusta, más potencia para el motor base, 335 caballos y un aumento en la potencia declarada del 389 Tri-Power hasta 360 caballos. Las ventas del renovado Guanajuato de 1965 más que se duplicaron, alcanzando alrededor de 75,000 unidades. 1966 Dodge Coronet Street Hemi. En 1966 Chrysler decidió ponerse serio con el rendimiento de calle, ofreciendo el hasta entonces exclusivo motor de carreras 426 Hemi a cualquier cliente que pudiera pagar la cuenta. El impulso para homologar el Hemi de calle vino de NASCAR, que había prohibido el Hemi de competición durante la temporada 1965 después de que arrasara en 1964 con Richard Petty al volante de un Plymouth con motor Hemi. NASCAR fue claro: si no lo vendes al público, no puedes correrlo aquí. Después de eso, el Hemi de 425 caballos llegó al vano motor de los intermedios Dodge y Plymouth en 1966. Para lograrlo, el Hemi de carreras necesitó un trabajo importante de desarrollo para hacerlo lo bastante confiable para cualquier conductor, en todo tipo de clima y a diferentes altitudes. Si consideramos lo rápido que avanzó la tecnología de motores durante los 60, resulta sorprendente que la fórmula del Street Hemi de Chrysler cambiara tan poco durante todo el reinado de los muscle cars de esa década. 1968 AMC-AMX. American Motors se sumó al juego del muscle car relativamente tarde. Mientras AMC presentaba su gama como el coche para la raza humana, centrándose en el transporte familiar, sus competidores más grandes ya se movían hacia la batalla de rendimiento para el creciente mercado juvenil. Irónicamente, como American Motors había revolucionado la industria estadounidense unos años antes impulsando el movimiento hacia autos más pequeños, se convirtió sin querer en uno de los mayores catalizadores del movimiento de muscle cars de los 60, básicamente abrió la puerta por la que AMC se negó a entrar. Así que, para 1968, AMC se encontró jugando a ponerse al día. Como remedio, lanzó el revolucionario Javelin del diseñador Dick Tigg y el todavía más atractivo AMX, uno de los mejores autos para atacar tanto al Ford Mustang como al Chevy Corvette, creando un deportivo compacto biplaza con un precio más cercano al Mustang que al Corvette. El motor tope para 1968 era el 390 pulgadas cúbicas de 315 caballos que, combinado con un peso en vacío de unos 1.360 kilogramos, ofrecía una aceleración vertiginosa a precio de ganga. Lo importante es que el AMX permitía a AMC seguir con su estrategia de alto valor sin desviarse, la misma que había hecho tan exitosos a los Rambler American 5 años antes, pero ahora con un giro que incluía al público joven baby boomer.
1969 Chevy Copo 427 Camaro. No se puede hablar de muscle cars de los 60 sin incluir al Camaro, y cuando se trata de Camaros, nada supera al Copo de 1969, las siglas de Central Office Production Order. Los Copos se crearon por varias razones en distintos modelos, normalmente para equipar vehículos no destinados al rendimiento con componentes especiales. Pero algunos concesionarios se dieron cuenta de que podían usar el sistema para meter a escondidas el motor más grande de Chevy en su auto más liviano y venderlo como un supercar de fábrica. En este caso, Copo significó un Big Block Chevy V8 de 427 pulgadas cúbicas, un motor que generalmente estaba restringido a los Corvette de tope de gama y a los Chevy de tamaño completo. En 1969 existía una restricción interna sobre motores de más de 400 pulgadas cúbicas en autos tan pequeños como el Camaro. Muchos señalan al Copo 1969 con el 427 como la cima del rendimiento de Chevy en los 60. De hecho, hubo dos Copo Camaro 427, el Copo 9561 con el motor de bloque de hierro L72-427 de taqués sólidos. Se calcula que se construyeron unas 1000 unidades, y el más raro Copo 9560 con el bloque de aluminio ZL1-427, del que solo se fabricaron 69. Los Copo Camaro eran conocidos por venderse en concesionarios como Yenko, Fradgeb y Berger. Dato curioso, en 1969 incluso se podía pedir un Camaro con la opción V75 Liquid Tire Chain, básicamente un dispensador remoto de jugo de quemada que rociaba un producto de tracción sobre las ruedas traseras, y al menos uno se montó en un Copo Camaro. 1969 Ford Bus 429 Mustang. Si dejamos de lado por un momento la discusión de si los pony cars como el Mustang son muscle cars o una categoría aparte, hay que considerar al más potente de la raza, el Boss 429 de 1969. Decimos más potente porque el Boss 429 no estaba pensado como un muscle car llamativo para la calle, sino como un pase tras bambalinas para ganar en NASCAR. Aunque se homologó para NASCAR usando el Mustang, los pilotos competían con el Ford Hemi en el intermedio torino. De hecho, el Mustang Cobra Jet 428 solía ser más rápido en la calle que el Boss 429, pero como el Boss 9 se construyó para NASCAR y se adormeció para uso en calle, el 429 solo necesitaba el desarrollo adecuado de relación de transmisión, escape y puesta a punto para hacer desaparecer a sus rivales en cuestión de segundos. Cuando se aprobó la producción del Boss 429 en marzo de 1969, ya estaba destinado a ser raro. Se construyeron solo 859 unidades en 1969 y 499 en 1970. La potencia declarada era de unos tranquilos 375 caballos, pero con poco trabajo se demostraba que había bastante más ahí dentro. Cabe destacar que el árbol de levas hidráulico de 1969 fue reemplazado por un taqué mecánico en 1970. Como el vano motor del Mustang era demasiado estrecho para el Boss 429, los autos se enviaban a Carcraft en Brighton, Michigan, para ser modificados antes de recibir sus motores tipo Hemi y el equipo de alto rendimiento especial. 1969 Dodge Hemi Daytona. Al final de los 60, se daban las condiciones perfectas para que la batalla de caballos de fuerza de Detroit alcanzara un clímax estruendoso. Los chicos nacidos tras la Segunda Guerra Mundial ya eran adultos, la carrera espacial con toda su tecnología estaba en su punto máximo, el combustible era barato y abundante, y las carreras, tanto en línea recta como en superóvalos, captaban la atención del público. Fue entonces cuando Dodge ideó un plan descabellado para dominar NASCAR construyendo poco más de 500 Dodge Charger especialmente equipados para vender al público, creando uno de los muscle cars más reconocibles de los 60. El público nunca había visto algo así, un auto con un morro tipo Noscon diseñado en túnel de viento y un enorme alerón trasero que parecía sacado de un jet supersónico más que de un coche de pasajeros. Además, el nuevo Dodge Daytona estaría disponible con el invencible Hemi 426, esa otra espina clavada en el costado de NASCAR. Dodge llamó el farol de NASCAR y, al hacerlo, se aseguró uno de los lugares más altos en la historia del automóvil. 1970 Chevelle SS 454.
La plataforma intermedia E-Body de General Motors, y el Chevy Malibu en particular, se llevan buena parte del mérito por hacer crecer el fenómeno de los muscle cars de los 60. En su versión tope, el Chevrolet Sass, el coche se colocaría durante décadas en la cima de popularidad, consolidando su reputación como una máquina muy potente. Para 1970, el Big Block Chevy de 454 pulgadas cúbicas se hizo disponible en el Chevelle como parte del paquete de opción RPO Z15, y ese era el apretón de mano secreto necesario para pedir un Chevelle SS 454 de fábrica. El 454 se ofrecía en dos sabores, el LS5 de 360 caballos y el LS6 de 450 caballos, con taqués sólidos, Cowl Induction y relación de compresión 11:1. En ese momento, era la mayor potencia declarada jamás ofrecida en un auto de producción. Solo se fabricaron 4.475 Chevelle SS 454 con motor LS6 en 1970, pero hay una espina en todo esto. Después de 1968, el Chevelle Super Sport fue degradado de modelo independiente a simple nivel de acabado del Malibu. Antes de eso, un código específico en el número de bastidor permitía identificar con certeza un verdadero Super Sport. A partir de 1969, el Chevrolet Sass solo podía identificarse rastreando documentos de concesionario, hojas de producción, etiquetas Monroney y otros indicios indirectos. Por eso es difícil establecer la procedencia genuina de un Chevrolet Sass de 1969 en adelante, lo que hace que los ejemplares auténticos sean aún más raros y caros de lo que las cifras de producción podrían sugerir. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos legendarios muscle cars te gustaría conducir? Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando la historia de los autos que cambiaron el mundo.